Quiero que me acompañes y siempre anotes el mensaje. Acostúmbrate a ver la prédica nuevamente en YouTube y captar más detalles. Con 2 veces que la escuches sirve más que una. Envíasela a alguien esa prédica, que la escuche. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice Jesús, escribe el doctor Lucas, el médico, escribe lo siguiente: en esto se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús. Imagínate Jesús predicando en la calle, llega una multitud, aparecen maestros de la ley, que todavía los hay, esa cantidad de religiosos que aparecen en la calle cuestionando. Bueno, ahora no aparecen en la calle, ahora aparecen más en internet que en otras partes, cuestionando las enseñanzas, cuestionando la teología, cuestionando tus creencias. Y dice que para hacerlo caer, hace lo siguiente: se puso en pie e hizo la siguiente pregunta: maestro. Ellos son maestros de la ley, pero le dijeron a Jesús maestro, pero de una forma irónica, porque se supone que el maestro debe contestar bien, ¿verdad? Pero ellos lo iban a hacer para demostrar que no era maestro y hacerlo caer. Entonces le dicen: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Oye, esto se parece a una enseñanza por allá que damos, pero no es la misma. ¿Sí? Por allá un joven una vez preguntó eso, pero vamos a ver este caso que es diferente. Preguntó lo mismo porque a la gente le da curiosidad de saber cómo hago para tener eternidad. ¿Cuántos aquí quieren tener la vida eterna? ¿Cierto? Esa es la pregunta como principal del ser humano. ¿Qué hago para cuando muera poder estar con el Señor? ¿Cómo hago para que mi vida no se acabe en la tumba? Entonces se aprovecha para acercarse al Señor, pero con una intención diferente. La intención no era que le contestara y él satisfecho iba a hacer lo que Jesús le dijera. No, era una pregunta para que Jesús contestara erróneamente, porque él se imaginaba que iba a saber Jesús acerca del tema. Entonces Jesús respondió lo siguiente. Como era un maestro de la ley, le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿La ley qué es? Pues el Antiguo Testamento. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Le devolvió la pregunta. Entonces, este hombre contesta lo siguiente. Como respuesta, el hombre citó el siguiente texto bíblico: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Me ayudaría a leerlo, por favor? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la enseñanza de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se resumen en 2. Esos 10 mandamientos se resumen en amar a Dios, pero ¿cómo tenemos que amar a Dios? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero amar al prójimo, ¿como qué? Como a mí. Aquí viene un problema. A veces no nos amamos a nosotros mismos. Mire que hay gente que se quita la vida, se corta las venas. Hay gente que se hace daño. ¿Cómo? ¿Sí? No sabe qué hacer, va sin rumbo, ¿sí? Habla mal de uno mismo, ¿sí? Se mira al espejo, se critica. Entonces, ¿cómo una persona así puede amar a alguien más? Lo va a amar igual que se ama. Es decir, no lo va a amar. Amén. Entonces, aquí viene el problema. ¿Cómo hago yo para estar a la estatura de amarme? Si me amo, entonces voy a amar a los demás. Y si soy capaz de amar a los demás es porque amo a Dios. Ahí está la respuesta. Pero no amo a Dios como la gente. La gente ama a Dios sin compromiso. La gente ama a Dios sin quererse ir un poco más allá.
La gente ama a Dios sin tener una relación con Dios. Eso es como decir, amo a mi marido, tengo 5 años que no lo veo, pero lo amo. Igual, ¿sí? La gente no tiene una relación con Dios. La gente no se acerca a Dios y la gente no tiene un compromiso con Dios. ¿Y todo por qué? Porque falta algo. Falta un encuentro con Él. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que ame a la gente? ¿Cómo le vamos a pedir que quiera darle algo a alguien? Me pareció curioso que en esto de la Donatón, alguien vio las imágenes de la siembra y llama precisamente a una persona que iba con nosotros en las donaciones, y esta persona pues es una persona pudiente, ¿sí? Y le dice, oye, ¿cómo hago para donar? ¿Sí? Bueno, cuando a esta persona le dicen para donar, sabiendo la capacidad económica de la persona, dice, uy, va a sembrar bastantes, ¿sí? Bastantes unidades, docenas, llegó a pensar. Y dice, es que mi sobrino se fue y dejó los cross y no sé qué hacer con los cross. ¿Cómo hago para hacerlos llegar allá? Entonces, mira que la gente no es misericordiosa, no tiene amor por el prójimo. Amor por el prójimo no es coger lo que es de otro y entregarlo. Es coger lo que es suyo, lo que le cuesta. ¿Y cómo le cuesta a alguien que tiene dinero dar? ¿Por qué? Porque no se ama, amas el dinero. Las personas aman al dinero porque no se aman a sí mismos. ¿Y por qué no se aman a sí mismos? Porque no aman a Dios. ¿Y por qué no aman a Dios? Porque no tienen una relación con Dios. Amén. Entonces yo quiero, primero que todo, vamos a definir la palabra misericordia. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, ahorita volvemos a misericordia, vamos a seguir leyendo el texto, por favor. Sigue. Bien, contestó Jesús, haz esto y vivirás. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo haré para heredar la vida eterna? Entonces, se supone que para yo amar a alguien, yo tengo que amarme a mí. Porque si no me amo, pues yo voy a odiar. Hay gente que se odia a los demás. Entonces, conclusión, si usted se odia a usted mismo, usted odia a los demás. Si usted se tiene rabia, usted tiene rabia con los demás. Pero si usted es misericordioso, es decir, usted es una persona que le duele la situación del otro, la ayuda. ¿Aló? Misericordioso, por favor. Se refiere a la virtud de sentir compasión. Ojo lo que dice un diccionario. Virtud de sentir compasión y piedad por el sufrimiento de los demás. Y actuar para aliviar. Ojo, que la mayoría de gente no tiene misericordia. O no tenemos misericordia. Vamos a hablar bien. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Compasión y piedad por el sufrimiento. Ay, pobrecito, ¿cierto? Ay, Dios mío. Pero mira lo que dice la definición. Y actuar para aliviarlo. Si nosotros no hacemos nada para aliviar el dolor de la otra persona, nosotros no tenemos misericordia. Amén. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Que nosotros, aún siendo pecadores, Jesús nos perdonó. Fue a la cruz. Él es misericordioso. Entonces, cuando el texto bíblico me habla de que para ser salvo yo tengo que amar al prójimo como amo a Dios, entonces Dios, ¿cómo me ama? Con misericordia. Porque Él es misericordioso. Porque misericordioso es alguien que le está haciendo el favor a alguien que está haciendo lo incorrecto. Amén. Y todos nosotros hicimos lo incorrecto, pecamos. Dice, mas cuanto toda la raza humana pecó, fue destituida de la gloria de Dios. Y aún así, Jesús, siendo misericordioso, fue a la cruz a morir por usted y por mí. Amén. Entonces, si queremos amar al prójimo como a nosotros mismos y amar al prójimo como a Dios,
nos es necesario entender la misericordia de Dios. Porque muchos vivimos la vida. Ay, pastor, quiere decir que hay gente tan misericordioso que dona colegios. Hay gente que dona, sí, hay gente que dona colegios, pero no es misericordioso, porque es evasión de impuestos. La mayoría de grandes donaciones son evasiones de impuestos. Se lo explico como contador. Viene usted y hace un colegio, 5.000 millones. Le debe al Estado colombiano 20.000 millones. Y dice que el colegio costó 20.000. Inaugura el colegio, queda como el bueno. Todo el mundo aplaude. Dice que tiene un corazón misericordioso, pero se ahorró 15.000 millones. Ese es las donaciones que hacen las grandes empresas, las donaciones que hace la gente famosa. Pero no es eso lo que Dios está hablando de misericordia, está hablando al que no tiene, está hablando al necesitado, que también crea que hay otros que necesitan. Esa misericordia me la enseñó Dios a través de unas personas el día lunes. El día lunes cuando fuimos a la Donatón de chancletas, fueron más, no sé si tenemos las imágenes para el que de pronto no vino el jueves. Y les voy a contar ciertas cosas acerca de lo que pasó. Ves pasando rápido las imágenes, por favor. Hasta llegar a la que necesito. Ahí. Mira. ¿Cuántos no vemos un niño así? Y decimos, ¡ay, qué lindo! Nos quedamos en el qué lindo. Y en el pobrecito. Pero pasamos a actuar. Misericordia es sentir el dolor y aliviarlo. Aliviarlo es, le dimos, pero vimos su necesidad y vamos a volver. Este lunes no, el otro. A llevarle un mercado, una ropita a él y a su familia. Sigue hasta ahí. Aquí empezó la lección de Dios para mi vida de lo que era misericordia. Estábamos buscando, mira, nosotros no solo somos los que llegamos a un lado, no, nosotros vamos mirando hasta que vemos a alguien necesitado, observamos. Ese niño debe tener entre 11 y 12 años, dijimos. Va en una moto, debe tener escasez porque está trabajando. ¿Sí? Va en su motico trabajando y vimos que la moto se le paró y ahí supimos la verdadera estatura. Para poder prenderla se tuvo que bajar y subirse con sus 2 pies en la palanca, porque como era pequeño, ¿sí?, no podía prenderla subido con un pie. Entonces se subió y prendió la moto y ahí sí se sube. Vemos mientras lo seguíamos en un camino destapado de fincas, más allá de Swan, esa es la zona ya rural del campo, ¿sí? Viene y viene una señora en una bicicleta, ¿sí?, y le dice, vecina, si quiere le echo el aventón. Y la subió ahí. Bicicleta y señora la subió ahí para llevarla más adelante. Mientras él se detuvo para eso, fue que nosotros pudimos alcanzarlo, porque son vías estrechas que no podemos pasar si él iba ahí. Entonces ahí sí, como se orilló para subir la señora, lo pasamos y nos dimos cuenta que no tenía zapatos. Digo, ahí está el primero. Nos bajamos y le dimos su chancleta. Se midió varias hasta que, eso es como la Cenicienta, aquí nosotros no es que coge. Eso es como la Cenicienta, por eso usted va a ver que las fotos, la mayoría de fotos, usted ve que claro, a esta persona no porque es grande. Tú le das, se mide y si no, se le cambia. Pero a la mayoría de niños pequeños se les ponía, no, esto no, como la Cenicienta, si te quedas con la chancleta. Entonces el niño se puso su chancleta y le dijo a mi esposa, creo que fue mi esposa, allá adelante hay una señora que tiene 7 hijos. Están en escasez. Después de esa viene una casa de 3 hijos. Esos son más pobrecitos todavía. Y no son casas propias, sino casas de fincas, de esas que cuida aquí, te quedas aquí, pero hasta ahí. Entonces llegamos hasta allá y el muchacho dándole la moto y se está gastando gasolina. Pero el muchacho nunca pidió plata.
El muchacho le dio, porque eran fincas, le dábamos después. Vamos a la yaque también. Yo dije, bueno, ¿y la gasolina qué? Dije yo, voy a inventarme. Ven acá, ¿por qué no te vas a la finca allá adelante? Que teníamos varias personas que nos estaban esperando para darle. Y ¿cómo se llama? Y dile que nos espere. Coge 10,000 pesos para que le eche gasolina. Era como el plante para darle. Y se fue. Cuando más adelante, ya llegamos a esa finca, entregamos ahí, viene y mando a un señor a buscar pregunto, gaseosa. Dice, no, eso es por allá en el pueblo, eso hay que ir en moto. Entonces se fueron en la moto de este muchacho. Le di plata. Y él me dice, ay, sí, porque él no tiene para la gasolina. Yo no dije nada. Pero cuando regresó me dieron los vueltos. Y me dice, no, ya, no sabía que usted ya le había dado para la gasolina al muchacho. Entonces me llama la atención cómo un niño de tan poco, y aquí está, de tan pocos recursos, bueno, un niño de tan pocos recursos no escatima gastar su gasolina porque, él no iba, a ver, ¿cómo sabía él que le íbamos a dar para la gasolina? Por querer ayudar a otros, aliviar la necesidad de otros. Y era tan increíble que la gente, el 90% de la gente que encontramos no tenía zapatos. No tenía zapatos. Y solamente el 10% tenía zapatos. Muéstrame el zapato. Mira, ¿te pondrías tú un zapato así? Esto está mejor que eso. ¿Lo cambiamos? No. Y ahí empecé a entender la palabra misericordia, porque usted hoy va a entender lo que Dios da. Misericordia es que uno le duela y quiera aliviar. Y yo veía que este muchacho se quería, mira, allí entregamos como, creo que unos 50, ¿verdad? 40, entre los que él buscó. Como 30, póngale. ¿Sí? Dentro de lo que él buscó, y se veían, es decir, esta fue la zona más necesitada, la que este muchacho buscó. Como alguien que no tiene, que le toca trabajar a los 12 años, que deja de ser niño a los 12 para trabajar, piensa en los demás. ¿Aló? Después me entero de que ya no tenía gasolina. Cuando antes de darle los 10,000 pesos, no tenía gasolina. Pero nunca pidió. Porque a él le interesaba, ¿qué? Aliviar la necesidad del montón de niños. Él buscó niños pequeños. Él tenía 12, pero buscó, mira, él buscó pequeños. Él buscó gente pequeña. Ah, esta es la señora que tenía 7, ¿verdad? 7, estos son hermanos todos. Son hermanitos. Miren, ya aquí todos con zapaticos nuevos. Aquí lo único que tiene zapatos viejos es esta señora y este señor. Y aquí la pastora. Entonces, esto es misericordia. Que alguien que no tiene quiera aliviar la necesidad de otro. Mira que le dio el chance a la señora para que no peladeara. Mira que buscó para que otro le dieran. ¿Sabes? Otro diría, y me gasto la gasolina, ¿y con qué como? ¿Aló? Pero como Dios tiene misericordia, me puso la carga, me dijo, dale. Y quedamos en volver a esta zona, a darle a él, a darle a otros niños. Entonces, Dios me enseñó la misericordia. ¿Por qué no cambiamos? Esto para cantar, que esta es más ungida. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios me mira, Dios te mira y dice, es un pecador. Me promete una cosa y no la cumple. Dice que va a hacer esto, pero no lo hace. Pero con tal de eso, yo voy a favorecerlo.
¿Y a cuánta gente nos favorece y ayuda? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misericordia de Dios. Amor no es decir que te amo. Amor es como la madre que se quita la comida de la boca, diciendo que está llena, y se la da al hijo para que quede lleno. Amor es venir a la tierra a morir en la cruz. Eso es misericordia. Y resulta que le hacen la pregunta, ¿cómo hago para tener vida eterna? Sencillo. Ama a la gente como tú te amas. Pero tienes que amar a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y si yo amo a Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo, entonces yo me amo. Una persona que ame a Dios de esta manera ya no se siente que no vale. Una persona que ame a Dios por toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su mente. Una persona que ya no dice, nadie da un peso por mí, me siento solo. No, una persona que ame a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, con todo lo que tiene. Es una persona que va a amar a los demás de la misma manera como Dios lo ama. ¿Y cómo es la manera como Dios nos ama? Con misericordia. Amén. No todas las ayudas tienen que ser materiales. Hay gente que necesita una palabra. Hay gente que necesita un abrazo solamente. Hay gente que necesita una oración. Ven, oramos. Quiero irme a la siguiente cita bíblica. Esta cita bíblica se titula El buen samaritano. Y también nace en el corazón de un malintencionado, de un maestro de la ley que quiere hacer caer a Jesús. Entonces Jesús le cuenta una historia. Veamos la historia del buen samaritano. O yo la voy a contar. Resulta que dice la palabra del Señor que había una persona que iba de Jerusalén a Jericó. Y resulta que lo atracaron los bandidos. Eso es una historia bíblica, no de ayer ni de hoy. Porque cuando le hablo de atraco de bandidos, usted dice, eso fue allí por mi cuadra. Dice que lo atracaron los bandidos, le quitaron la ropa, lo golpearon, ¿sí? Le quitaron sus pertenencias y se fueron. Y lo dejaron ahí moribundo. Dice la Biblia que pasó un sacerdote. ¿Un qué? Un sacerdote. Viéndolo, siguió de largo. Un sacerdote que pensó que eso no era con él. Estaba herido. Dice la Biblia que estaba pidiendo ayuda. Alguien dirá, pues, ¿qué? Para eso están las ambulancias. Sí, pero en esa época no estaban las ambulancias. Pero hay gente pidiéndote ayuda espiritual. No diciéndote literalmente, necesito que ores por mí. Pero con sus gestos, con su forma de hablar, de decirte estoy mal, de quejarse, te está diciendo, necesito ayuda. Y tú como sacerdote, pastor, yo no soy sacerdote, veamos la palabra, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Continuemos. Sigue diciendo, ponme el 6 también, me lo pones para el siguiente servicio. Dice, nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Diga conmigo, reyes y sacerdotes. Si usted fue lavado con la sangre de Cristo, sus pecados le han sido perdonados. Si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted es un sacerdote. ¿Aló? Y dice que pasó el sacerdote. ¿Dónde están los sacerdotes de la iglesia?
Sacerdotes porque fuimos lavados y pasamos. Pero ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Pues amando al prójimo y amando a Dios. Si amo a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo, entonces voy a amarme a mí y voy a amar al prójimo. ¿Aló? Pero no amamos al prójimo. Amén. Entonces pasó el levita, dice la palabra. ¿Quién era el levita? El servidor. Es decir, aquellos que además de ser sacerdotes, sirven en alguna actividad formal de la iglesia. Lo vieron y siguieron. Pero dice la palabra que vino un samaritano, que viendo el dolor de aquel, tuvo misericordia. Diga conmigo, tuvo misericordia. Y dice que se acercó, sacó aceite y sacó vino. El aceite simboliza el Espíritu Santo y el vino simboliza la sangre de Cristo. Ojo lo que sacó, y dice que con eso lo limpió las heridas y las vendó. Mira la enseñanza que nos está diciendo. Se acercó con aceite y con vino, con el Espíritu Santo y con la sangre de Jesús. Eso es lo que quiere que tú hagas. El Señor te dice, quiero que la misericordia se muestre a través de mi sangre y a través de mi Espíritu Santo. Amén. Pero vemos a la gente necesitada. Más que una necesidad física de una chancleta, la necesidad del alma. La enseñanza cuando se le entregaba, esto te lo mandó Dios. Y al final recuerda que Dios te dio esa chancleta. Mayra anotó en un solo lugar 50 personas por chancleta. Pensé que eran 40, pero en la lista hay 50. Con la talla. Y se les dijo, volvemos de este lunes en 8. Dios te va a traer la chancleta. Ellos están esperando que Dios llegue con la chancleta. Pero también está esperando que tú traigas el mensaje. Que sepas que es Dios quien te está dando algo. ¿Cuánta gente con una necesidad espiritual? ¿Cuánta gente con una necesidad del alma? Y tú pasas por encima. O nosotros pasamos por encima. Amén. Entonces dice que se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó. Luego lo montó sobre su propio cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Deja conmigo, lo curó, porque la palabra del Señor cura. Diga conmigo, la palabra del Señor cura. Se lo llevó, lo cuidó unos días. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Creemos que con solamente decir Dios te bendiga, todo está arreglado. No, durante varios días estuvo pendiente ¿con qué? Con aceite y vino. Que simbolizan la palabra del Señor a través de... escúchame, el aceite es el Espíritu Santo, el vino es la sangre de Cristo. Eso combinado significa la palabra del Señor. Darle palabra y oración, palabra y oración. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata. ¿De qué? Cuando usted busca, yo busqué monedas de plata en el tiempo de Jesús. Dice, los denarios eran de plata. Cuando se hablaba de plata se equivalía a un denario, y un denario equivale al salario de un día. Salario mínimo, obviamente, de un día. ¿Cuánto es el salario mínimo de un día? No sé. Dice que sacó 2 salarios mínimos de un día. Y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando vuelva. Y hay gente que dice ser misericordiosa, que va para la vida eterna, y no es capaz de invertir un bendito pasaje para traer a un invitado a la iglesia. No es capaz de tramarlo diciéndole, vamos a desayunamos en la iglesia. ¿Aló?
No quieren la... ¿Sabe lo que le costó a Jesús morir en la cruz? Las lágrimas, el dolor, la sangre. ¿Aló? Dice que le dio el pan y el vino, que es espiritual, pero tuvo que pagar el alojamiento. Dijo, y si de pronto necesita más, mando más. Cuando yo regrese, pago. No, nosotros no queremos invertir nada en la persona dolida. Hay gente que está herida, hay gente que tiene el corazón destrozado, hay gente que necesita de un buen samaritano que se levante y vaya y le hable. Amén. No hemos vuelto personas egoístas que venimos a la iglesia como un rito, como una costumbre. Pero amamos a Dios con todo el corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, con todas mis ganas. No. Solo estoy pensando en mi problema. Solo estoy pensando en que necesito esas 2 monedas de plata. Pero resulta que esas 2 monedas de plata no me alcanzan para lo que yo necesito. Estoy buscando la necesidad de llenarme yo. Pero el Señor no habló de llenarte, habló de discípulos. Discípulos se llenan y dan. Mira que la palabra que utilizó Jesús fue discípulos. Existían seguidores y discípulos. Discípulos, vengan, yo les enseño y vayan y den. Hagan. Les enseño a orar. Bueno, ahora vayan y enseñen a orar. Pongan la mano sobre el enfermo y sanen. Pero tal vez ellos necesitaban sanidad. Dios está buscando misericordiosos, gente misericordiosa. Gente que quiera darle a otros lo que quieren ustedes. Y más que cosas materiales que también tenemos que sacar, las 2 monedas de plata, vino y aceite. Pregunta Jesús a esta persona que le contó la historia y que preguntó cómo haré para heredar la vida eterna. Le dice, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿El sacerdote? Si usted fue lavado con la sangre de Cristo, es sacerdote. Pero de seguro ese sacerdote no va para la vida eterna. El levita, el que sirve en la iglesia, el que sirve en alguna actividad, seguro que ese levita puede servir en la iglesia, pero no va para la vida eterna. Contestó el samaritano. Efesios 2, del 1 al 6. En otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Diga conmigo, en otro tiempo. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Mira lo que está contando el apóstol Pablo. Nosotros andábamos bajo los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires. La Biblia dice que el que gobierna los aires es Satanás. Y nos conducíamos bajo el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Todo el que vive en la desobediencia es manejado por Satanás. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Diga conmigo, mi propia voluntad y mis propósitos. Tus propósitos y los míos son buenos, eso no está malo, pero cuando están alejados de la misericordia hacia los demás, está malo. Amén. Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios es rico ¿en qué? Por su gran amor por nosotros. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Amén. Diga conmigo, rico en misericordia. Si yo amo a Dios con toda mi fuerza, con toda mi mente o razón, ¿aló?
con todas mis ganas, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con todo mi corazón, Él me da de su misericordia. Amén. Yo sentía algo cuando llegué a ese lugar. Sentía que soy la persona más despreciable del mundo. Porque yo decía, mira a esa persona tan necesitada buscando a otros para aliviar su necesidad, sin importar que se está gastando su tiempo y su gasolina. Después vi llegar a una señora con unos niños que no eran sus hijos ni nada de ellos. Es que me enteré, me llamaron y entonces cerré mi negocito, un negocio que ponen en la vía. Y me vine a buscar a los niños y a traerlos. Esa señora aparece en la foto, ¿verdad? En el video. Mira, ella misma empezó a medir. Nosotros pensábamos que eran sus hijos. ¿No? Después se fue. ¿Sí? Le pagó, no sé si le pagó al niño para que la llevara, porque tenía que sacarla hasta la vía. Y se sube y se fue. Y cuando la vemos regresar, me tocó regresarme porque aquí traigo otros 3. Gente con necesidad buscando que Dios supla la necesidad de otro. Eso es misericordia. Misericordia que nos falta en la iglesia. Yo sentía que el Señor me hablaba y decía, nos falta misericordia porque realmente solo piensan en sus problemas. Solo piensan en su necesidad. Y hay gente que tiene necesidad, pero piensa en otros. Cuando hablamos de buscar una persona para traerla, decimos, no, eso implica mucho tiempo, eso es muy difícil. Además, saca plata. ¿Sí? Mira, yo sé que aquí nadie vive en abundancia porque por algo vivimos en este sector. Pero yo no creo que ninguno tenga la cocina así. Y si usted tiene la cocina así, alce la mano que le vamos a ayudar. Ahí estaba la abuelita. Pon el video. Tantas cosas que me enseñó Dios, pero principalmente la misericordia. Yo me sentí cacheteado. ¿Qué te quiere decir Dios? El buen samaritano, lo primero que hizo fue aceite y vino. Eso no te cuesta. Eso sí te cuesta, pero tiempo. Porque hablarle de la palabra del Señor a alguien te cuesta tiempo. Después se lo llevó. Estuvo pendiente varios días. Se tenía que ir. Lo dejó ahí en el alojamiento y tuvo que pagar un salario mínimo por día. Nomás tenía 2, dejó 2 y dice, cuando vuelva te pago si dura más. ¿Sabes? Si verdaderamente me decía el Señor y me confrontaba, tienes misericordia. Cuando uno tiene misericordia, le importa a los demás y trata de solventarle la situación. Y la situación que más se presenta en la vida diaria es la necesidad espiritual. Pero solucionar la necesidad espiritual muchas veces te va a costar. ¿Por qué? Porque vas a tener que tomar tiempo y vas a tener que gastar plata para ir a donde esa persona, a hablarle del Señor nuevamente, porque con una sola hablada no sirvió. Me tocó, al Señor le tocó llevárselo y seguir hablándole, porque estaba herido en el corazón. Así como tú y yo estuvimos heridos un día, pero lo tenemos a Él, la diferencia es que lo tenemos a Él. La misericordia de Dios se muestra en la cantidad de personas las cuales le podemos dar aceite y vino. Y mientras damos aceite y vino, estamos invirtiendo transporte para ir, traerlo. Amén. De pronto su necesidad, además de espiritual, es tan extrema como
Estas personas. ¿Alguien quiere heredar la vida eterna? Tienes que ser misericordioso como Dios es misericordioso. ¿Alguien tiene los pantalones de decir qué era usted antes de conocer al Señor? Sus pecados, obviamente. Enumerar 2 o 3 pecados. ¿Alguien tiene los pantalones? ¿Se atreve a eso? Yo tomaba, hacía cosas que no le agradaba a Dios, salía con otras mujeres. ¿Tomaba qué? ¿Una copita? Yo era de los que tomaba, o sea, yo duraba un mes tomando. Me desordenaba todos los días. Cosas que no le agradan a Dios. De ahí, ¿qué nos sacó Dios? Dios tuvo misericordia. Dijo, voy a buscar solución. Y la solución es, voy a dar a mi hijo para que muera por él. Amén. Ahora está esperando que tú tengas misericordia para con otros. ¿Sabes cuál es el problema? Que decimos es que yo le hablo y no me para bolas. Es que le hablamos al incorrecto. Háblale al que tiene heridas, al que tú te estás dando cuenta que tiene heridas, que tiene el corazón destrozado. En ese momento es que tienes que hablarle. Pero es que ese día no tenía tiempo. El sacerdote pasó, no tenía tiempo, el levita, tal vez voy a llegar tarde al servicio. Pero el buen samaritano se detuvo. ¿Aló? Amén. Acerquémonos un poco más a Dios, al corazón de Dios. Dios es misericordioso. Tenemos que ser misericordiosos, pero no lo somos. Amén. La mayoría de personas aquí, yo creo que tienen atrancado algo aquí que quieren gritar y no pueden. Sí, si usted y yo queremos gritar a veces porque el problema no nos deja. Ahora imagínense la situación de ellos. El jueves predicábamos acerca de un ciego que nació para hacer cosas grandes. Era hijo de alguien honorable, de alguien importante y terminó de mendigo. Pero cuando escuchó que venía el hijo del rey, Jesús, el hijo de David, empezó a gritar desesperadamente. Y el grito lo hizo libre. A veces nos toca gritar delante de la presencia de Dios para sacar lo que tenemos dentro. Porque nuestra mirada está en el problema. Estamos atascados por el problema aquí. Pero Dios está esperando era que nosotros actuemos con los demás, con el prójimo. Y lo que decimos es que el prójimo no colabora. Y nos justificamos. Grita lo que sea hasta que seas libre, como lo hizo Bartimeo el ciego. Y él gritó aún más fuerte, Jesús, Jesús, Jesús. Y mientras gritó, Jesús lo escuchó y le dijo, traigan al ciego. Estás aquí, grita. Estás desesperado, grítale a Jesús. Hasta que Jesús te escuche. Porque Jesús quiere que tú lo ames. Él quiere cambiar tu situación porque eso es misericordia. Amén. Pero Dios te mide con la medida que tú mides. Si tú tienes misericordia, Dios tiene misericordia de ti. Amén. La misericordia la tuvo cuando puso a Jesús en la tierra a morir en la cruz. Pero a medida que tú mides con tu misericordia a otros, Dios tiene más misericordia contigo. Bounds.